Muy buenas tardes, un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y la doctora Gloria Andrea Maella Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Araúnich. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Ciclo de Videoconferencias, Competencias Digitales Nivel Intermedio, Innovación Digital en la Rama Judicial. En este espacio se pretende generar conciencia y sensibilidad frente a lo que implica adelantar procesos de innovación dentro de la rama judicial, así como visibilizar las acciones que se vienen desarrollando para impulsarla y acompañarla. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Santiago García Davis, quien es administrador de empresas con máster en innovación y emprendimiento. Lleva más de 20 años trabajando en temas de innovación pública. Es profesor de innovación en distintas universidades del país. Fue creador del Centro de Innovación Pública Digital. Es fundador del Estudio de Innovación Pública Digital QuidLab, diseñador de múltiples estrategias de innovación pública en entidades como la ANDJE, MinMinas, Mineducación, y ahora hace parte del equipo de apoyo a la innovación en la rama judicial. Doctor Santiago, bienvenido. Es un gusto contar con su presencia. Tiene una palabra. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el propósito de la sesión del día de hoy es que hablemos sobre innovación y sobre innovación digital dentro de la rama judicial. Y para eso vamos a explorar diferentes tipos de contenidos. Lo primero es que vamos a hablar un poco sobre mitos y realidades de la innovación, de forma tal que ustedes se puedan acercar a la innovación desde una aproximación diferente. Adicionalmente, vamos a estar mirando por qué es relevante hablar de estos temas dentro de la rama judicial y estaremos viendo cuáles son los retos que nos estamos enfrentando como servidores judiciales para adelantar ejercicios de innovación y finalmente contarles cómo estamos abordando esos retos desde la rama judicial, de forma tal que ustedes también tengan la información de cómo pueden vincularse a este tipo de ejercicios. Y vamos a arrancar con el tema de los mitos y las realidades sobre la innovación. Y esta es una forma específica de cómo abordar el concepto, porque es que cuando uno habla de innovación, a veces pareciera que uno estuviera hablando de algo abstracto. Si ustedes hicieran, por ejemplo, el ejercicio de buscar en sus celulares la palabra innovación y hacen clic en la pestaña de imágenes, les van a salir bombillos, les van a salir engranajes, les van a salir cerebros, les van a salir personas pensando, pero realmente a veces no entendemos muy bien de qué se trata cuando hablamos de innovación. Y la innovación es algo muy concreto. Realmente las dos características básicas de la innovación son la novedad y la generación de valor. Es decir, para que yo considere que efectivamente estoy haciendo innovación, tengo que cumplir con esos dos elementos. El primero es que yo esté haciendo algo que sea novedoso y lo segundo es que debo estar generando valor a través de esa novedad que he planteado. De forma tal que si yo cumplo con esos dos elementos, puedo decir que estoy haciendo innovación. Pero veámoslo desde los mitos y las realidades, porque muchas veces hablamos de innovación y sin saber efectivamente a qué estamos haciendo referencia. Y el primer elemento que les quiero plantear es que lo más importante en la innovación es la creatividad. Y si alguien quiere participar, nos puede ir diciendo en la medida en que yo voy mencionando los mitos y las realidades, nos puede ir mencionando si consideran que eso es un mito o una realidad por el chat. ¿Listo? Entonces el chat está abierto. Recuerden que su participación se puede dar por allí. Y tenemos la primera frase. Lo más importante en la innovación es la creatividad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere ir participando en el chat? ¿Es mito o es realidad? Mientras que ustedes, aquí Diana Patricia Hernández nos dice, no es lo más importante, lo importante es identificar un problema. Yamal nos dice, es realidad. Juan nos dice, es cierto. John nos dice, es realidad. Adriana nos dice, es mito.
Ok, vamos a ver si esto es mito o es realidad. Este es un mito. ¿Por qué? Porque no necesariamente es lo más importante. Digamos que Yamal, Juan, John, Adriana, perdón, Adriana había dicho que era un mito. Digamos que tienen razón en que es parte importantísima de la innovación. La creatividad es uno de los elementos fundamentales para poder generar novedad. Les decía, la innovación tiene novedad y valor. Para poder generar novedad hay que echar mano de la creatividad, pero para poder generar valor no solamente nos quedamos con la creatividad, tenemos que adelantar procesos de costeo, tenemos que adelantar procesos de experimentación, tenemos que adelantar procesos de investigación, tenemos que adelantar procesos de desarrollo. Entonces, sí, efectivamente, la creatividad es uno de los elementos claves de la innovación, pero no necesariamente es lo más importante. Y esto es para ir desmitificando que solamente tenemos, digamos, personas creativas dentro de los procesos de innovación y realmente necesitamos un pool de personas bastante amplio en donde los creativos son un componente, pero necesitamos alguien que sea entrador y saque las cosas adelante. Necesitamos que alguien sea investigador y nos ayude a identificar los problemas. Necesitamos que alguien sea planificador para que podamos estructurar los procesos de innovación en unos tiempos y con unos recursos determinados. Ese es el número uno. Entonces, no necesariamente lo más importante es la creatividad, aun cuando la creatividad es parte crucial del proceso de innovación. La innovación implica riesgos, mito o realidad. Vamos a ver qué nos dicen por el chat. Ok, efectivamente, tenemos que la innovación efectivamente implica riesgos. Ahí coincidimos todos en que efectivamente la innovación implica riesgos. ¿Por qué? Porque es que si nosotros estamos hablando de novedad, y vuelve esa palabra, eso quiere decir que las personas no han transitado por ese camino anteriormente. Por lo tanto, existe la posibilidad de fallar. Entonces, sí, en la medida en que exista la posibilidad de fallar, pues hay una serie de riesgos a la hora de hablar de innovación. Tenemos una serie de herramientas y parte de lo que les voy a hablar al final es que existen herramientas para poder minimizar esos riesgos, pero nos enfrentamos a riesgos. Tercera frase, la innovación normalmente viene de abajo hacia arriba. ¿Qué dicen ustedes? La innovación normalmente viene de abajo hacia arriba. Elder nos dice falso, mito, Adriana, realidad, mito. Ok, tenemos ahí una división, pero pues con una orientación hacia que es un mito y efectivamente es un mito. La innovación puede provenir de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Es decir, hay que buscar ese equilibrio entre la generación de innovaciones. Y tenemos muchos casos de innovación que viene de abajo hacia arriba, de diferentes tipos de entidades públicas, tanto aquí en Colombia como en otras partes del mundo, pero también tenemos muchos casos en donde las innovaciones provienen de arriba hacia abajo. Lo que hay que buscar es que la cultura organizacional en general tenga la posibilidad de adoptar cierto tipo de comportamientos, conocimientos y habilidades que permitan dinamizar los procesos de innovación, bien vengan de abajo hacia arriba o vengan de arriba hacia abajo. El siguiente, la innovación es pura diversión. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué nos dicen por el chat? ¿Es realidad? ¿La innovación es pura diversión? ¿Es un mito? ¿Falso? Vale, muy bien. Este, digamos que es mito y realidad al mismo tiempo. ¿Por qué mito y realidad? Porque sí, efectivamente, los procesos de innovación pueden tener momentos muy divertidos en términos de inventarse cosas nuevas, de experimentar y encontrar conclusiones a través de los experimentos. Hay muchos momentos que son divertidos dentro del proceso de innovación, pero hay muchos momentos que son estresantes. Cuando yo me estoy acercando a un momento en donde puedo tener la posibilidad de fallar,
existe estrés, existe incomodidad, pero también existe rigurosidad. Entonces, no solamente los procesos de innovación es el uso de las notas adhesivas de los post-its que se utilizan, que se han visto como el cliché de los procesos de innovación, que parece muy divertido estar haciendo este tipo de ejercicios. A veces, digamos, implica análisis de datos, a veces implica adelantar procesos de investigación, revisión documental, eh, análisis cruzados de información. Entonces, no solamente hay momentos divertidos, pero hay definitivamente, en términos generales, la innovación es un espacio que, desde mi punto de vista, genera mucha satisfacción. La innovación busca la disrupción. ¿Este es mito o realidad? La innovación busca la disrupción. Roberto dice realidad. ¿Quién más? Realidad. Mito. Ok, bueno, tenemos aquí dos mitos, dos realidades. Efectivamente, este es un mito. La disrupción es un grado es una forma de clasificar la innovación. Yo puedo decir que tengo innovación disruptiva cuando desarrollo un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo mercado, es decir, algo que anteriormente no se haya visto. Por ejemplo, el ecosistema de aplicaciones que creó Apple a principios de este siglo fue una innovación disruptiva. No existía algo de ese estilo en donde se le diera la posibilidad a los desarrolladores de crear soluciones digitales y ponerlas al servicio de una marca como en este caso Apple. Eso fue una innovación disruptiva. Efectivamente, entonces existe la innovación disruptiva, pero no necesariamente la innovación busca la disrupción, la innovación busca la solución de un problema y yo puedo llegar a obtener una solución disruptiva, pero también puedo llegar a obtener una solución incremental o puedo llegar a obtener una solución radical. Por ejemplo, la implementación del pasado judicial, cuando la policía hizo esa transición entre ir hasta Palo Quemado, a los que estábamos en Bogotá, hacer una fila de 3 horas para luego obtener una libreta física y de ahí pasó a tener una base de datos de consulta en Internet. Eso fue una innovación incremental, no era una disrupción, era el mismo servicio que se estaba prestando desde la policía. Lo único que se hizo fue cambiar el canal y era la consulta a la misma base de datos, pero vimos mucho valor en esa novedad de implementar tecnología en la consulta de esa base de datos. Entonces no siempre implica hacer disrupción. Incluso hacer disrupción es muy complejo y requiere de muchos recursos. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de innovación estamos buscando la disrupción. Lo que estamos buscando es solucionar un problema de una forma novedosa y puede haber grados de novedad distintos como la innovación incremental o la innovación radical. ¿Tecnología es sinónimo de innovación? No, no siempre. Este es un mito. No siempre utilizar tecnologías, y en este caso tecnologías digitales, implica estar haciendo innovación. Si yo digo que voy a montar, estoy en una entidad pública y voy a montar un buzón de peticiones, quejas y reclamos. Ah, sí, estoy posiblemente utilizando tecnología, pero seguramente no estoy haciendo innovación porque las entidades públicas desde hace años tienen buzones de peticiones, quejas y reclamos. Entonces, no necesariamente es sinónimo tecnología de innovación. Es más, yo puedo hacer innovación sin tecnologías digitales. Perfectamente puede suceder como, por ejemplo, cuando Antanas Mockus hizo su campaña de cultura ciudadana y eran unos mimos atravesándose las calles, pues ahí vimos que había innovación sin tecnologías digitales. Entonces no es sinónimo tecnología de innovación. La innovación en una organización necesita de patrocinio. Esta es buenísima. ¿Necesitamos o no necesitamos patrocinadores de la innovación? Voy a dejar que me respondan y luego las siguientes nos movemos un poco más rápido. Realidad y mito.
Y aun cuando yo lo tenía como una realidad, me voy a pegar al concepto de Roberto, porque efectivamente, digamos que puede llegar a ser realidad y mito. Si queremos que la innovación en una organización sea sostenible, al final de cuentas necesitamos patrocinio. ¿Por qué? Porque la organización se está arriesgando. Entonces, al final de cuentas, necesitamos a alguien por detrás, un patrocinador dentro de la organización que diga, ok, usted tiene la posibilidad de arriesgarse. Pero también tiene Roberto razón en que puede tener algo de mito, porque puede efectivamente existir situaciones en donde aparecen soluciones de innovación sin que necesariamente haya un patrocinador por detrás. Entonces, lo que sí vamos a ver es que para hacerlo sostenible necesitamos de ese patrocinio. Vamos a ver otros rápidamente. El fracaso es deseable dentro de la innovación. Es un mito. Se ha hecho últimamente una oda al fracaso y no es que estemos buscando el fracaso desde la innovación. Lo que pasa es que como sabemos que podemos fracasar, lo que hay que hacer es aprender del fracaso y tener un fracaso estructurado. Pero eso no quiere decir que estemos buscando el fracaso. Como nos dice Diana Patricia, es un mito, es aprendizaje, es oportunidad de mejora, efectivamente, eso es lo que buscamos con el fracaso, pero no es que lo estemos buscando, no es deseable, sino es más un proceso de aprendizaje en torno a este tipo de situaciones. La innovación es un proceso riguroso y estructurado, sí, es una realidad, no es caos, la innovación no es sinónimo de caos, la innovación es más sinónimo de metodología, es más sinónimo de rigurosidad. Al final de cuentas, los métodos y metodologías de innovación más posicionados en el mundo, uno de ellos, por ejemplo, el design thinking, el pensamiento de diseño, de pronto ustedes lo hayan escuchado, es un reflejo del método científico. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo dentro de los procesos de innovación es replicando el método científico. Entonces, sí, es un proceso riguroso y estructurado. La innovación demanda de personas valientes y resilientes. Definitivamente es una realidad. Ustedes, incluso dentro de la rama, incluso teniendo una iniciativa como la que vamos a compartir ahora al final de innovación, van a tener que pasar muchas barreras y por lo tanto van a tener que demostrar el valor de ser un servidor público y de ser un servidor judicial en un momento de cambio como este. Entonces sí, efectivamente, y la resiliencia definitivamente, en la medida en que podamos nosotros fallar y que nos caigamos repetidas veces, implica que tenemos que echar mano de la resiliencia para volver a echar para adelante. Y ya las últimas, cualquier persona puede innovar. Y este es polémico porque es mito y realidad. No cualquier persona puede innovar, pero cualquier persona podría llegar a innovar. ¿Y a qué hago referencia con esto? Y es que muchas veces, y no es el caso de la rama judicial afortunadamente, pero lo he visto en otras entidades, eh, principalmente en el Ejecutivo, en donde dicen, bueno, como usted es el de comunicaciones y en comunicaciones son tan creativos, pues ahora usted es el responsable de la estrategia de innovación. No hay nada más errado que pensar que cualquiera, simplemente por haber sido creativo, tiene la posibilidad de adelantar un proceso de innovación. Hay que entrenarse para este tema y por eso desde la rama judicial se están adelantando ejercicios para entrenar a los servidores públicos frente al tema de innovación. Esto es como hacer una casa. Yo si quiero construir una casa, pues me toca hablar con un arquitecto, con un ingeniero, que son los que saben del tema. Pero efectivamente cualquier persona podría llegar a adquirir las habilidades para adelantar un proceso de innovación. Innovar es doloroso, sí, puede ser doloroso. Hay veces que es bastante complejo y no solamente pues por el tema del fracaso que hemos hablado, sino porque implica, por un lado, desaprender cómo hacemos las cosas. Nosotros, y cada vez en la medida en que nos ponemos más viejos, sentimos que sabemos cómo se hacen las cosas. Y entonces, en la medida en que sentimos nosotros que ya sabemos cómo se hacen las cosas y resulta que la solución estaba por otro camino distinto, duele tener que echar para atrás. Y en este caso, como digamos Adriana nos dice, oiga, más que doloroso puede ser frustrante y retador. Digamos que estoy viendo este concepto de doloroso desde el punto de vista de lo que me implica a mí como persona. Implica ampliar mi zona de confort y eso es complejo.
eh, aceptar que tengo que cambiar, más aún cuando ya llevo bastantes años desarrollando lo que estoy haciendo. Entonces, a veces puede llegar a ser doloroso. Innovar es indispensable para las organizaciones. Creo que este es uno que todos coincidiríamos y efectivamente es una realidad, más aún en un contexto como en el que nos encontramos actualmente. Es necesario estar pensando en formas distintas de generar valor permanentemente, y esto no solamente es un tema del sector privado, por eso estamos hablando del sector público, que necesitamos avanzar con procesos de innovación. Y finalmente, que si llevamos años innovando en la rama judicial, y esta es una realidad, efectivamente. Si bien llevamos un par de años desarrollando una estrategia estructurada dentro de la rama judicial en torno a la innovación, esto no quiere decir que estemos empezando desde cero. La innovación se viene haciendo desde hace años y lo que pasa es que se venía haciendo de una forma desestructurada. Eh, Ahora lo que queremos es que sea de una forma estructurada y deliberada. Es decir, quiero resolver un tema desde el punto de vista de innovación. Ok, tenemos las herramientas y podemos adelantar un ejercicio para poder lograr ese tipo de resultado. Pero si hablamos de innovación, la pregunta es, bueno, ¿y por qué hablamos de innovación? ¿Por qué innovar dentro de la rama judicial? Y seguramente ustedes tendrán una serie de argumentos que podrían compartirnos sobre por qué innovar desde la rama judicial. Y nosotros tenemos aquí algunos que hemos podido observar en los 2 años que venimos acompañando este ejercicio. Y lo primero es que hay una gran cantidad de talentos sin aprovechar, pero que tiene muchas ganas de hacer las cosas. Muy posiblemente ustedes se enteraron del segundo concurso de innovación de la rama judicial que se llama Justicia Lab. Y este concurso de innovación ha capturado más de 200 equipos que han querido participar en proponer diferentes tipos de soluciones. Equipos que quieren inventarse cosas nuevas, equipos que ya se las han inventado y están compartiéndolas a través de este tipo de escenarios. Entonces, para poder aprovechar ese tipo de habilidades y capacidades, pues necesitamos abordar la innovación como una estrategia estructurada. Y esa es una de las principales razones de por qué avanzar y fortalecer procesos de innovación dentro de la rama judicial, y es para aprovechar todo ese talento que existe. El segundo es porque la innovación está sucediendo en el territorio y hay que fomentarla. Definitivamente hay cosas que están pasando. Necesitamos que esas cosas que pasen, digamos, con mejores características, que en los juzgados, que en los despachos, las soluciones sean cada vez más robustas, que efectivamente respondan a las necesidades de los usuarios internos y externos. Entonces, hay que darle un fomento a la innovación de lo que está sucediendo en el territorio. Adicionalmente, nos estamos enfrentando a un contexto donde la inteligencia artificial va a transformar el mundo y la justicia de fondo. Es más, ya está transformándolo tanto que pues tenemos un acuerdo dentro de la rama judicial que nos dice cómo debemos avanzar en el uso de la inteligencia artificial. Pero cuando tenemos una tecnología de este estilo, que lo que vemos nosotros en este momento, Copilot, es solamente, digamos, la punta del iceberg de la inteligencia artificial, empezamos a decir, ¿y cómo le vamos a sacar provecho? ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, eso nos invita a pensar de formas distintas, de cómo esto podría llegar a transformar la justicia. Y el 10 de diciembre, que tenemos un evento de cierre del concurso, hubo una serie de equipos que se postularon al concurso para presentarnos ideas de futuro. Y vamos a estar escuchando algunas de esas ideas. Ese evento se va a transmitir, les estaremos compartiendo más adelante la invitación y estaremos escuchando las ideas del futuro de cómo de pronto la inteligencia artificial nos va a transformar la justicia. ¿Por qué más? Porque hay que prestarle atención a la innovación en la rama judicial. Porque hay temas que debemos trabajar, por ejemplo, desde tendencias que hasta el momento no hemos estimado, como por ejemplo la gestión ambiental desde la rama judicial. ¿Cómo podemos nosotros desde la justicia impulsar temas de sostenibilidad?
Y es que esta es una de las problemáticas más críticas a las cuales nos vamos a enfrentar como sociedad en los próximos años y es todo el tema relacionado con el cambio climático y la justicia no va a ser ajena a este tipo de situaciones. Entonces, claro, nos enfrentamos y este es un ejemplo del tipo de situaciones complejas a las cuales nos vamos a enfrentar en un futuro y que para muchas de ellas todavía no tenemos la respuesta y por lo tanto es importante empezar a abordarlas desde un proceso de innovación. Adicionalmente, ¿por qué es importante que veamos este tema desde la rama judicial? Porque el ciudadano espera que la justicia vaya montada en la tecnología, así como se montan el resto de organizaciones en el marco de la sociedad, no solamente las entidades públicas. Aquí digamos que la comparación, como no tenemos, digamos, una especie de competencia, lo que tenemos es una serie de comparaciones. Inicialmente uno decía, oiga, pues con otras organizaciones y entidades del sector público, de otras ramas del poder, pero ya no solamente nos comparan con otras ramas del poder, con otras entidades públicas, sino nos comparan con las mismas experiencias que pueden llegar a tenerse con las empresas más novedosas e innovadoras del mundo privado. Entonces, el ciudadano tiene unas expectativas distintas de cómo se debe prestar la justicia y por eso necesitamos empezar, digamos que estructurar la estrategia de innovación para poder dar cuenta de esas expectativas. Adicionalmente, podemos decir que las tecnologías digitales emergentes nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. Es decir, actualmente existen una serie de tecnologías que nos ayudan a establecer una serie de, voy a utilizar la palabra atajos, en el buen sentido de la palabra, en donde esos atajos nos permiten ir más rápido, descongestionar la justicia, nos permiten mayor celeridad en los procesos. Entonces, efectivamente, las tecnologías digitales nos están abriendo una serie de oportunidades que tenemos que entender cómo les vamos a sacar el provecho. Pero lo más importante de todo es que a pesar de tener políticas, a pesar de tener soluciones, a pesar de tener lineamientos, a pesar de tener capacitaciones, este tipo de charlas, aún persisten retos de accesibilidad a la justicia, persisten retos relacionados con el tiempo, persisten retos relacionados con la transparencia, y en la medida en que uno entienda que hay situaciones que no ha podido resolver de la forma tradicional, es cuando uno tiene que empezar a pensar en clave de innovación. Y por eso es importante que desde la rama, por todas estas razones que acabamos de ver, empiece a pensar en que es determinante que todos nos montemos en el cuento de la innovación. Ahora bien, si decimos, listo, nos vamos a montar, ya entendimos que hay una serie de características que tienen los procesos de innovación, vimos algunos mitos, unas realidades, y adicionalmente entendemos que es importante desde la rama, ok, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son esas barreras que tenemos que sobrepasar? Y aquí tenemos algunas. La falta de habilidades frente a la innovación y la tecnología. Efectivamente, necesitamos que los servidores judiciales tengan conocimiento, tengan habilidades y sobre todo tengan actitud para poder enfrentarse a procesos de innovación. Y no solamente de innovación, sino que tengan las habilidades para sacarle provecho a la tecnología. ¿Cómo hacerlo? Hay N formas de generar ese tipo de situaciones en donde efectivamente tengamos tanto las habilidades para adelantar los procesos de innovación como sacarle provecho a las tecnologías digitales. Y ya les voy a contar algunas de esas estrategias que estamos adelantando. Pero por el otro lado, si queremos adelantar innovación y esa innovación la queremos apalancar en tecnologías digitales, necesitamos desarrollar algo que se llama pensamiento computacional. ¿Y qué es el pensamiento computacional? Y es algo que muchas veces nos falta en algunas de los equipos de trabajo en los que nosotros mismos podemos llegar a participar, en donde a veces no terminamos de entender cuál es el valor estratégico que nos puede llegar a prestar las tecnologías digitales, en donde la idea es aumentar nuestra capacidad y no necesariamente reemplazarnos como seres humanos dentro de la prestación de los servicios de justicia.
Entonces, hay que desarrollar ese pensamiento computacional de forma tal que cada vez que nos enfrentemos a un reto, podamos nosotros decir, oiga, ¿y esto cómo lo podríamos resolver de forma estratégica utilizando tecnologías digitales? Entender que las tecnologías digitales son un medio y no un fin, y esto va para muchos colegas, muchas veces los mismos ingenieros nos enfrentamos, digamos, a una serie de situaciones en donde eh, tratamos de responder las cosas desde lo técnico, sin entender que al final de cuentas lo técnico es la herramienta, es el canal, es el producto, pero el valor que está por detrás es el realmente importante. Y por eso es que hay que adquirir una mentalidad de diseño centrado en las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente tengamos como nuestro propósito, como nuestro fin, prestar servicio a seres humanos y que esos seres humanos tienen una serie de características. Y aquí es importante pensar que no solamente tenemos que pensar en personas externas, también tenemos que pensar en el usuario interno, en la persona que va a utilizar la herramienta para luego darle un servicio al ciudadano. Al final de cuentas, tenemos que dar cuenta, al final, pues digamos, valga la redundancia, tenemos que reflejar que prestamos servicios a la ciudadanía, a personas, desde el talento humano de las mismas personas que están dentro de la rama judicial. Y finalmente, nos vamos a enfrentar como principal barrera la resistencia al cambio. Y muchas veces esta resistencia al cambio no solamente es una resistencia a la tecnología, sino es una resistencia a la transformación organizacional. Es decir, cuando yo decía en la sección anterior que tenemos una serie de oportunidades derivadas de las tecnologías digitales para transformar la forma como hacemos las cosas, lo que va a suceder es que muchas personas a llegar, van a levantar la mano y van a decir, pero es que sí, puede que exista la tecnología, pero es que lo venimos haciendo así, pero es que dentro de la rama judicial no se puede hacer esto, es que desde la disciplina del derecho no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa resistencia al cambio no solamente entonces va a ser frente a la tecnología, sino efectivamente frente a la transformación misma de la organización. Y estas son las principales barreras que como rama judicial tenemos que enfrentar. Ahora el propósito es que hablemos un poco de cómo estamos haciendo para levantar esas barreras. Y lo que hemos hecho es estructurar algo que se llama el Centro de Innovación Digital Justicia Lab. Les conté del concurso, el segundo concurso Justicia Lab, pero el concurso es uno de los servicios que trabajamos nosotros dentro de este centro de innovación. Este centro de innovación tiene tres dimensiones. La primera dimensión es trabajar en temas de comunidad. Hemos reconocido que es, la innovación dentro de la rama judicial parece un ecosistema. Si nosotros pensamos en un ecosistema natural, tenemos, por ejemplo, un arrecife de coral. Y dentro del arrecife de coral tenemos al pez payaso, tenemos a la anémona, tenemos a la raya, tenemos a la morena, tenemos a el cangrejo, ¿ok? Una serie de actores que interactúan entre ellos, pero adicionalmente tenemos la arena, tenemos la luminosidad, tenemos el agua, y todos esos elementos, al final de cuentas, permiten que se dé una interacción para producir innovaciones. Y dentro de la comunidad de innovación estamos promoviendo esas conexiones que se dan entre los actores y adicionalmente entre los actores y los elementos del ambiente que nos ayudan a adelantar procesos de innovación. En este momento tenemos un canal para mover la comunidad que está en Viva Engage. Muy seguramente algunos de ustedes serán parte de ese espacio. Tenemos más de 15.000 personas, es decir, quienes se están comunicando a través de ese espacio le están llegando este mes, eh, bueno, el mes de noviembre, perdón, porque ya estamos en diciembre, el mes de noviembre, alcanzamos de esos 15.000, 11.000 personas. Ese fue el alcance de la comunidad de innovación durante el mes de noviembre. Ahí estamos poniendo nosotros artículos, estamos poniendo convocatorias, estamos poniendo opiniones de expertos, estamos dinamizando la conexión entre diferentes tipos de actores para poder promover que se generen más innovaciones digitales dentro de la rama. Por el otro lado, tenemos al concurso
de innovación. Este es uno de los grandes servicios que estamos desarrollando en este momento y nos sirve muchísimo para fortalecer la cultura de innovación a la vez que dinamizamos la producción de soluciones. Ya estamos en la segunda versión, estamos finalizando, como les decía, el 10 de diciembre vamos a estar entregando todos los resultados. Hemos tenido más de 220 propuestas y el año pasado tuvimos 3 ganadoras y esas 3 ganadoras se han convertido ya en soluciones que están a puertas de entrar en producción. Y eso me da pie para hablar de la aceleración de soluciones. En este momento, ustedes tienen la posibilidad de hablar con la OTDI y decir, oiga, tengo esta idea, me gustaría transformarla de una iniciativa en un proyecto. Actualmente estamos acompañando a los ganadores del año pasado del concurso, vamos a acompañar claramente a los ganadores de este año, pero adicionalmente existe la posibilidad de acompañarlos a ustedes en el desarrollo de proyectos y procesos de innovación, de forma tal que con el enfoque que tenemos de poderle sacar provecho a las tecnologías digitales, podamos hacer un ejercicio que ayude a acelerar la producción de soluciones. Y tenemos todo un escenario de gestión del conocimiento, en donde ese escenario de gestión del conocimiento lo que busca es entregar lineamientos que ayuden a promover la innovación. Estamos adelantando conferencias, no solo esta, tenemos unas que se llaman los jueves de innovación. Ahorita, digamos, ya por el cierre del ciclo, hemos detenido un poco los jueves de innovación, pero hemos conversado con diferentes tipos de personas, como la de la imagen, que es el presidente jurídico de Lulo Bank, el primer banco digital que tuvimos en el país, pero también hemos tenido personas que nos han hablado de ciencias del comportamiento, personas que nos han hablado de estrategia de juegos para movilizar comportamientos humanos. Entonces tenemos un conjunto de conferencias que hemos venido compartiendo. Tenemos un servicio de visitas a diferentes tipos de experiencias externas que nos permitan inspirarnos a la hora de hacer innovación. Ese es un servicio que se activará el próximo semestre, en el primer semestre del 2026, pero también tenemos espacios de capacitación y quien quiera profundizar sobre este tipo de temas, pues por favor, no duden en contactarse con nosotros a través de el correo innovación@deaj.ramajudicial.gov.co, en donde ustedes nos pueden escribir, enterarse de la oferta de lo que estamos haciendo y de cómo queremos que efectivamente esto se convierta en el ADN de la institución, que todos tengamos ese chip de la innovación y que lo sepamos implementar de forma adecuada. Voy a pasar ya a el espacio para que podamos tener una conversación. Les dejo aquí el enlace por si quieren ustedes conectarse y ser parte de la comunidad. Aquellos que no sean parte todavía se pueden sumar. Pero también la idea es que tengamos una conversación, que ustedes puedan hacer algunas preguntas, que tengamos un escenario de ida y vuelta en donde podamos resolver las inquietudes que se hayan podido presentar o que ustedes tengan en torno a temas de innovación. ¿Las apps del concurso las liberan en algún momento para su uso? Pregunta Roberto. Sí, efectivamente. Las 3 que están ahorita en proceso de finalizar su desarrollo, la idea es ponerlas en producción lo antes posible. Esas ya están prácticamente finalizadas en su versión, digamos, inicial para empezar a hacer pilotos. Entonces, sí, efectivamente, se liberarán para el uso y este año se seleccionan 4 nuevas ganadoras y esas empiezan el próximo año un proceso de aceleración y la idea es también ponerlas en producción para el uso. Gracias por la pregunta, Roberto. Doctor, tenemos aquí un par de preguntas. ¿Por qué hablar de innovación digital y no únicamente de innovación de la rama judicial? Vale, buena pregunta, porque nosotros uno de los aspectos que mencionamos ahorita dentro de los mitos y realidades es que la innovación no solamente es el uso de tecnologías digitales. ¿Por qué estamos hablando nosotros de innovación digital? Básicamente por los siguientes elementos. Y es que el primero es que definitivamente las principales
los principales incentivos que existen en este momento, los principales motivadores que existen en este momento para adelantar procesos de innovación, provienen del impacto que está generando las tecnologías, que están generando las tecnologías digitales en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque desde la última revolución, la penúltima revolución industrial, recuerden que estamos en la quinta revolución industrial, pero desde la anterior, con la llegada del Internet, ha empezado a impactar la vida de la gente de una forma muy profunda. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, del blockchain, de las realidades inmersivas, ese tipo de impacto va a ser aún más potente. Entonces, efectivamente hay que darle una preponderancia a las tecnologías digitales dentro del proceso de innovación. No quiere decir nuevamente que sea el único espacio en donde se vaya a desarrollar el ejercicio de esta unidad llamada Justicia Lab, pero sí es el espacio priorizado inicialmente y es ponernos al día con los temas de transformación digital. Entonces, por eso es importante en este momento hablar de innovación digital y no solamente de innovación en términos generales, pero definitivamente es un punto muy importante y que hay que analizar para ver cómo más adelante se pueden incorporar otros elementos de la innovación más allá de la digital. Los planes piloto, ¿con qué funcionarios los realizan? Maurín, hemos invitado para hacer estos ejercicios a todos los servidores de la rama judicial para que se vinculen. Inicialmente lo estamos haciendo con aquellos que se postulan al concurso y a través del concurso hemos hecho un proceso, digamos, de decantar las mejores soluciones y con ellos es que estamos haciendo la estructuración, digamos, de esos planes y luego con ellos, con los equipos de las diferentes seccionales y juzgados, se define cuál es la población para aprobar los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de eh, inquietud de si puedes llegar a ser parte de los ejercicios de prueba, por favor escríbenos al correo de innovación @daj.ramajudicial.gov.co de forma tal que pues podamos tenerte en cuenta a la hora de hacer este tipo de ejercicios y seas una de las pioneras en poner a prueba las soluciones. Pero si quieres participar como a una persona activa en la producción de soluciones, en este momento lo estamos haciendo a través de dos escenarios. Uno es el concurso y otros son solicitudes formales a la unidad de transformación digital e informática del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se plantean cuáles son las necesidades y se estructura una iniciativa de innovación y allí se puede desencadenar también un ejercicio de construcción y de pilotaje. Roberto nos dice, hay una que se llama Nuevo Modelo Juzgado País 8.1. Según leí, las liberan el 10 de diciembre, entonces ya no será esa fecha. Ah, ok, vale. Entonces, ¿qué pasa con Juzgado País 8.1? Juzgado País 8.1 es una solución que ya está en marcha. Seguramente, Roberto, la viste en las publicaciones que se hicieron dentro de la comunidad. Estas corresponden dentro del concurso tuvimos tres categorías. Una categoría para cosas que no existían, que se llama Justicia en Acción, y esos ganadores los vamos a definir el 10 de diciembre. Hay otras soluciones que ya se venían implementando, que participaron en una categoría que se llama Soluciones que Inspiran, y allí está Juzga País 8.1. Por lo tanto, Juzgado País 8.1 es una de esas iniciativas que ya debe estar generando resultados, ya debe estar al aire y ahora en este momento pues, está en proceso de evaluación para ver pues, su desempeño, digamos, dentro del marco del concurso. Pero esa ya es una solución que al participar en esa categoría debe ser una solución que ya debe estar generando resultados. Doc, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de habilidades necesitan las personas y los equipos de la rama judicial para liderar y sostener procesos de innovación? Vale, muy bien. Lo primero es que, pues cuando uno adelanta un proceso de innovación, tiene que irse con algo que se llama mente de principiante.
Y la mente de principiante es la capacidad de asombrarse nuevamente, por decirlo de alguna forma, de poder abrir las posibilidades, hacer las cosas de una forma distinta. Entonces, lo primero que hay que desarrollar es una mente de principiante. Por el otro lado, hay que fortalecer capacidades de investigación, como vamos a diseñar para ciudadanos, como vamos a diseñar para servidores públicos, no solamente con el tema de decir, ah, es que como yo soy servidor judicial, yo ya sé cómo piensan todos los servidores judiciales, o como yo soy ciudadano, ya sé cómo piensan todos los ciudadanos. Hay que hacer procesos de investigación, esa es otra habilidad. Hay que fortalecer el pensamiento creativo. Dijimos que no solamente de creatividad vive la innovación, pero definitivamente de que la hay, y entonces tenemos que fortalecer el pensamiento creativo de forma tal que nos podamos salir de los clichés actuales. Y en este momento, por ejemplo, uno de los clichés es la inteligencia artificial, es decir, todo en este momento lo que debemos resolver con inteligencia artificial. Si nosotros estimulamos el pensamiento creativo, nos daremos cuenta que hay otro tipo de opciones. Y finalmente hay un elemento, hay una habilidad, y es el pensamiento iterativo. ¿Y qué es ese pensamiento iterativo? Es la capacidad de pensar a través de la prueba y el error. Es la posibilidad de darnos ese espacio en donde yo pueda construir algo rápidamente, ponerlo a prueba, eh, entender qué funciona y qué no funciona, y con base en esos entendimientos hacer ajustes. Entonces, para resumirlo, capacidad de asombro, capacidad de investigación, pensamiento creativo y la posibilidad de avanzar a través de experimentos en prueba y error. Nos dice Nelson que si existe una biblioteca donde podamos consultar todas las iniciativas y su estado, tenemos nosotros un micrositio en donde en el micrositio pues están publicadas eh, las iniciativas que han pasado por el concurso de innovación. Déjenme, ya se los voy a compartir, pero adicionalmente se está construyendo un banco de iniciativas. Ese todavía no está disponible, pero se está construyendo un banco de iniciativas para que queden disponibles al público. Y finalmente, una de las soluciones que se estaba o que se está construyendo derivadas de los ganadores del concurso del año pasado, lo que va a hacer es que eh, va a permitir compartir soluciones de innovación que ya se hayan generado con anterioridad. Entonces, esos son como los espacios en donde se pueden compartir digamos, las iniciativas que se están adelantando. Ahora en el chat les pongo el enlace que lo encuentre, de donde se encuentran, digamos, los finalistas de tanto de la versión pasada como de esta versión del concurso Justicia Lab. Queremos Bueno, Juan expresar nuestro Manuel, agradecimiento especial al doctor Santiago García Davis por su generosa intervención, por toda la información que nos brindó el día de hoy. con mucho gusto, Juan Manuel, y de verdad, pues en el equipo de innovación de la Unidad de Transformación Digital e Informática estamos a su disposición para poder resolver inquietudes y apoyarlos en sus procesos de innovación. Gracias, doctor. Agradecemos a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia por haberse conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Narabanich. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Gracias.